Ahora, como peruanos, 200 años después, que ya somos 201 años, que ya somos una república, si se dan cuenta no son cosas andinas, ni españolas, son cosas mixtas, son cosas que vienen de diversos pueblos que se han fusionado y cuya cultura es la que nos une y la que nos da la idea de peruanidad, ¿no? La que nos da esa identidad como peruanos. Entonces, eso ha sido, digamos, es más una cuestión mestiza, criolla, pero también mestiza. Por lo tanto, ese es el aporte, ¿no? Que somos un pueblo mestizo y queremos entendernos así, ¿no? Gracias, Juan. Mari, también hay una población que tiene mucha importancia en este proceso de la independencia, ¿no? ¿Nos podrías comentar algo, María? Por supuesto. Bueno, tengo la cuestión de esta duda de cuál fue el papel de la mujer con respecto al apoyo que se le dio al militar argentino en todo este contexto. Ya, esa es muy buena pregunta porque San Martín tuvo el apoyo de muchas mujeres en el proceso de la independencia, que aportaron convenciendo a los españoles, que tienen el batallón Numancia. Fueron espías, aportaron dinero y también a sus hijos, ¿no? Que es lo más sagrado que una madre puede tener. Por eso es que San Martín crea un premio que se llama las caballeresas o las patricias y lo otorga a más de 300 mujeres, que es bastante, ¿no? Una cinta roja y blanca y una medalla que dice al patriotismo de las más sensibles, ¿no? Se refería a las damas. Cuando las premia, él le da este premio a todo tipo de mujeres, a esclavas, a señoras aristócratas, a mestizas, a mujeres solteras que tenían una vida libre, ¿no? O divorciadas, o sea, a todo tipo de mujeres, ¿no? A personas muy conservadoras y también a mujeres populares, ¿no? Del pueblo, que cada una de su espacio lo ayudó bastante. Quizá la más famosa sea Rosa Merino. A Rosa Merino la conocemos porque ella cantó el himno nacional por primera vez. Sin embargo, Rosa Merino, como era actriz, ella participaba en funciones teatrales y musicales y el dinero, el ingreso de esas taquillas era para ayudar a la lucha por la independencia. Pero obviamente eran más de San Martín, él mismo premió a más de 300 damas, de todo tipo, esclavas, andinas, aristócratas o mujeres solteras, ¿no? Mujeres como Rosita Campuzano, como Manuelita Sáenz, que eran mujeres muy libres, muy modernas, ¿no? Muy disolutas de repente para la época, que todo era conservadurismo, y ellas eran mujeres muy audaces, muy libres, y a todo tipo de mujeres. Incluso eso le generó un problema, porque mucha gente se quejó de que cómo mezclaban mujeres aristócratas con mujeres populares, ¿no? Recordemos que estamos hablando de una época en la cual había gente que se creía noble, había gente que utilizaba títulos nobiliarios, conde, marqués, duque, creían que eso valía y que eso significaba ser alguien superior a otro, ¿no? Entonces, siempre cuando estudiamos nuestra historia hay que entenderlo en el contexto de la época, porque obviamente ellos pensaban diferente a nosotros, tenían valores, costumbres, características, incluso la tecnología, la vida, las comunicaciones eran diferentes, ¿no? San Martín necesitaba, por ejemplo, de llevar una imprenta en los caballos, desarmada, la armaba, hacía proclamas y hacía que la repartan, ¿no? Ahora seguramente hubiera mandado pues un WhatsApp o un Twitter, ¿no? O un Instagram, ¿no? Pero en esa época no había eso. Por lo tanto, hay que entender cómo era la vida anteriormente, ¿no? Gracias. Yanara, por favor. Ya, y quisiera saber, como en ese momento también nombró una cultura así de los esclavos, quisiera saber su opinión. ¿Usted piensa que fue bueno que venga también otra cultura en ese momento como para tener grandes cambios, o cuáles serían los grandes cambios que tenemos actualmente gracias a la cultura de los esclavos que se mezcló con la actual que teníamos? O sea, los europeos se sentían superiores a los otros países, ¿no? Recuerden que Colón vino como un conquistador y entonces los imperios europeos tomaban los países y a los pueblos basándose en una superioridad.
¿no? Recuerden los grandes imperios. Entonces, en esa época no había la idea de derechos humanos. Entonces lo que hacían los europeos eran ir al continente africano y secuestrar a las personas africanas, considerándolas que eran inferiores, y utilizando una serie de argumentos absurdos que no vale la pena recordar, y los utilizaban como objetos. Entonces no eran considerados seres humanos, sino eran como un objeto. Nosotros tenemos seguramente, sus papás tienen un carro, ¿no? O ustedes tienen algún objeto en la casa que lo usamos hasta que ya no sirve, hasta que se rompe. Igual se hacía con los pobres afrodescendientes venidos en calidad de esclavizados. Se les hacía trabajar hasta el último momento, hasta que ya no puedan y se morían, ¿no? Es como un carro, como una máquina, ¿no? Como que lo usamos hasta que ya no da más. Entonces, esta población afrodescendiente trajo su cultura, ¿no? Fue obligada, fue secuestrada y vino acá y trajo su cultura. Y la población afrodescendiente estuvo muy ligada al desarrollo del país en todos los sentidos, en todos lados. Por ejemplo, Grau, cuando estaba con el Huáscar defendiendo el sur, los que se encargaban del monitor Huáscar eran afroperuanos, eran unos negros chalacos, ¿no? Que estaban ahí moviendo con el carbón y las calderas y todo para que el Huáscar avance. San Martín tuvo afrodescendientes en el ejército independiente y les dio la libertad a los afrodescendientes. Y por ejemplo, gran parte de nuestra cultura actual, Ricardo Palma era un afrodescendiente, por ejemplo, Pancho Fierro era un afrodescendiente, Micaela Bastías era afrodescendiente, y gran parte de la cultura que nosotros tenemos, que consideramos criolla, es una cultura de presencia afrodescendiente, ¿no? El Señor de los Milagros le hicimos Cristo Moreno, porque fue pintado por un esclavo Angola. La comida criolla, que es, por ejemplo, los dulces, como los picarones, como los turrones, y la comida como el sanguito, como el anticucho, el rachi, la pancita, son comidas del siglo XVIII de esclavos, y ahora están incorporados a la hermosa y variada y mundialmente famosa gastronomía peruana. Entonces el aporte del afrodescendiente es muy fuerte para la construcción de la nación peruana. La nación peruana es como una mesa, le quitas una pata y ya no es la nación peruana que es ahora, sino que tenemos varias patitas, esta mesa, que son el aporte cultural de todos los pueblos que estaban acá, como los pueblos originarios, o como los pueblos conquistadores que vinieron como los españoles, o como los inmigrantes que vinieron buscándose la vida, los italianos, los franceses que vinieron acá buscando mejorar, progresar, y también la población afrodescendiente que viene en condición de esclavizada. Luego vinieron los chinos esclavizados, y los japoneses que ya vinieron libres a trabajar. Todos ellos han formado este Perú que es mestizo, que no es ni andino ni español, sino es totalmente mestizo, es una mezcla de culturas. Entonces por eso el aporte afrodescendiente es muy importante, porque está allí, está en la música criolla, está en la devoción popular religiosa, está en la gastronomía, está en la presencia y la fuerza del hombre afroperuano en un montón de momentos de la historia del Perú que muchas veces no lo sabemos. Gracias, Juan. Lorenz. Quisiera preguntarle, ¿cómo era la relación de San Martín con Bolívar? La relación de San Martín con Bolívar es una relación un poco complicada, porque San Martín venía en un plano de muy humilde, ¿no? De liberar y retirarse. Él quería retirarse y vivir su vida tranquilo, mientras que Bolívar se creía un Napoleón de Sudamérica. Entonces Bolívar creaba sus imperios, ponía sus constituciones, agarraba territorios, fusilaba gente, retomó la esclavitud, se peleó con la iglesia también Bolívar, por ejemplo, ¿no? Pero Bolívar veía muy mal a los peruanos, y cuando San Martín quería continuar con la guerra de independencia, en Chile y Argentina, que lo habían ayudado, ya se estaban matando, ya habían problemas internos en esos países, por lo tanto ya no le pudieron mandar ayuda para mantener la guerra de independencia. San Martín tuvo que ir a Guayaquil a buscar a Bolívar y le dice: venga a ayudarme. Y le dice incluso: yo voy a ser tu segundo al mando, usted gobierna, usted manda y yo lo acompaño. Pero Bolívar era un hombre muy egoísta, muy ambicioso, y él no quería ser eclipsado porque San Martín con su humildad lo eclipsaba, mientras que a Bolívar le gustaban los homenajes, que le pongan cosas y coronas y adornos y cosas. Entonces esa humildad, esa bondad eclipsaba al otro. Entonces San Martín comprendió de que tenía que retirarse del Perú para que Bolívar venga y concluya la guerra de independencia. A pesar de que se tenían admiración, respeto, San Martín en su casa en Francia tenía una pintura de Bolívar que había hecho su hija basándose en la descripción que hizo San Martín cuando lo conoció a Bolívar, ¿no? Y bueno, San Martín se retira
crea el Congreso de la República y se retira, y luego viene de Bolívar, disuelve este Congreso, se proclama dictador y él continúa la guerra de independencia hasta la batalla de Junín y Ayacucho, con lo que se consolida una parte de la independencia del Perú, porque la consolidación total fue con el combate del Callao del 2 de mayo de 1866, ¿no? Donde recién España reconoce que el Perú es un país libre y se firma la paz y se intercambian diplomáticos. Entonces la relación fue tensa, eran hombres fuertes, poderosos, hombres de su época, con obviamente sus luces y sus sombras, como todo ser humano, no eran santos, estamos hablando de jefes militares, ¿no? Que llevaban armas. Entonces cada uno hizo lo que creyó conveniente, pero en el fondo San Martín tenía cierto respeto y cierta admiración por Bolívar, lo manifestó en sus cartas, tenía un respeto, ¿no? Y San Martín respetaba mucho a los peruanos, por ejemplo, ¿no? Y mientras que ustedes lean las cartas de Bolívar a Santander y van a ver cómo Bolívar trata a los peruanos, mandó fusilar peruanos, ¿no? Y hizo cosas que no eran muy correctas. Entonces que nosotros en el siglo XXI, 20 y 21, nosotros somos muy sanmartinianos y poco bolivarianos, ¿no? Más fuerte es la presencia de San Martín que la de Bolívar, debido a los propios actos de estos personajes históricos. Que cada uno obviamente en su época y en su momento, ¿no? Cada uno hizo lo que creyó conveniente. Tenemos una última pregunta, Juan, si fueras tan amable. Mari. Sí, lo que pasa es que ahora me intriga bastante cómo es que podríamos relacionar la labor histórica de José de San Martín frente al Imperio Español con las dictaduras existentes en nuestro Perú. ¿Cómo que podríamos generar ese vínculo entre ambos hechos? O sea, San Martín buscó la libertad y la independencia, él creó los poderes del Estado, creó el Congreso, creó un primer estatuto, y San Martín siempre señalaba que todo era temporalmente porque los peruanos después iban a decidir lo que crean conveniente, ¿no? Él pensaba mucho en la libertad, ¿no? En la ciudadanía, ¿no? Obviamente el tema de la democracia era un tema muy, muy débil, por eso es que aún se creía en monarquías constitucionales al estilo europeo, ¿no? Y obviamente pues nosotros debemos vivir en libertad, en democracia, los gobiernos deben alternarse, debemos participar en la vida política, tanto votando, tanto formando parte de un grupo político que nos guste, ¿no? Y también de repente formando parte de los gobiernos, ¿no? Locales, regionales o nacionales. Ese es el derecho de todo peruano, ¿no? Y eso es lo bueno de la democracia, y sobre todo la alternancia. Podemos tener un gobierno que de repente puede ser malo, pero ese gobierno va a acabar en un determinado momento. Y entonces la próxima vez que votemos por un gobierno que consideremos mejor. Gracias, Juan. Y bueno, culminando y también teniendo tu presencia aquí para que nos invites a las actividades próximas del Instituto Sanmartiniano. Tengo entendido que hay varias actividades muy, muy prolíficas y muy diversas. Te escuchamos, Juan. Sí, efectivamente. Este domingo 24 de julio vamos a hacer una escenificación de la proclamación de la independencia del Perú. Va a ser a las 3 de la tarde en el Museo Casa de la Respuesta, que está ubicado en el Parque de la Amistad de Santiago de Surco, en la avenida Caminos del Inca, cuadra 22, en Surco, al costado de la Universidad Ricardo Palma, y el ingreso es libre. Van a ver a más de 30 actores escenificando la proclamación de la independencia del Perú. Y también este fin de semana, vamos a empezar con la película Gloria del Pacífico por Fiestas Patrias, que es una película sobre la batalla de Arica, sobre el sacrificio de Bolognesi en Fiestas Patrias, ¿no? Y que la pueden ver en la sede del Instituto Sanmartiniano del Perú durante el mes de julio, en el auditorio que tenemos, que tiene capacidad para 300 personas, a las 7 de la noche. Arranca este viernes, sábado, domingo, y el otro jueves, viernes, sábado y domingo. Lo pueden ver ahí en la página de Facebook, la página de internet o en Instagram del Instituto Sanmartiniano del Perú. Ahí está toda la programación de actividades por las Fiestas Patrias, para conmemorar este 201 aniversario de nuestra independencia y fortalecer nuestra ciudadanía, fortalecer nuestro patriotismo y sobre todo los valores que significan ser peruano, que son respeto, solidaridad, paz, tolerancia, inclusión y lucha contra la discriminación, que es lo que nos caracteriza ser peruanos. El peruano es más allá de ponerse un polo por un partido de fútbol. La peruanidad hay que sentirla diariamente, en nuestro comportamiento diario, en nuestros valores, en la forma como nos tratamos con las demás personas. Eso es la peruanidad. No es una cosa temporal ni de colocarse un escarapelo. Es un sentimiento, es un comportamiento, es un compromiso para poder ser una mejor nación y para estar a la altura, al nivel
de tantos hombres y mujeres que murieron, que se sacrificaron, que derramaron su sangre, para que hoy día seamos una república libre y seamos ciudadanos libres. Muchas gracias, Juan, un lujo escucharte y compartir estos momentos, y muy contentos como Radio Soranina de tener tu presencia con nosotros. Es la primera vez y yo estoy seguro que va a haber muchas otras más. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a María, a Yanara, a Loren, nuestras animadoras, y de parte de toda la Radio Soranina, unas felices fiestas patrias. ¡Que viva el Perú! Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.